¿Sabías que el hombre que hablaba directamente con Dios mientras otros temblaban de miedo fue también el arquitecto espiritual del pueblo de Israel? No era Moisés. Fue Aarón quien llevó el peso del pueblo ante Dios, la historia olvidada del primer sacerdote. La historia de Aarón no comienza en el monte ni en los rituales sagrados. Comienza en las noches silenciosas de un esclavo que aprendió a escuchar la voz de su hermano y, más importante aún, a discernir la voz de Dios en medio del ruido de un mundo que no entendía el poder de la fe. Aarón era un hombre común, pero la mano de Dios lo transformó en el primer sumo sacerdote, el mediador entre el cielo y un pueblo que apenas empezaba a entender la grandeza de su Creador. Desde su juventud, Aarón fue testigo de las cadenas de Egipto y de la dureza de un faraón que se creía Dios. Pero también vio los milagros que surgían del polvo, el agua convertida en sangre, las plagas que sacudieron el orgullo del imperio más poderoso de la tierra. La Biblia nos presenta a Aarón como la voz de Moisés, el portavoz que, con palabras simples, confrontó a reyes y anunció la libertad. Pero lo que no siempre se cuenta es cómo esas palabras nacían de un corazón que, aunque temeroso, decidió creer en el poder de aquel que libera a los cautivos. Cuando Israel cruzó el Mar Rojo y dejó atrás la esclavitud, Aarón no fue solo un espectador. Él estaba allí, viendo cómo las aguas se alzaban como muros y cómo la fe transformaba el miedo en fuerza. Pero su verdadero papel comenzó en el desierto, cuando Dios lo llamó a un ministerio que ningún otro hombre había conocido, ser el sumo sacerdote, el que llevaría en su pecho el destino de toda una nación. La Biblia narra cómo Aarón fue vestido con vestiduras sagradas, como el aceite de la unción corría por su barba y lo consagraba para siempre. Pero lo que casi nadie menciona es el peso invisible que cargaba en ese momento, la responsabilidad de interceder no solo por sus hermanos, sino por generaciones futuras. Cada vez que entraba al lugar santísimo, Aarón no llevaba solo incienso y ofrendas, llevaba los pecados, los sueños y los temores de un pueblo que necesitaba esperanza más que pan. Sin embargo, Aarón no era un hombre sin fallas. Su vida estuvo marcada por momentos de debilidad, como cuando cedió a la presión del pueblo y forjó el becerro de oro. Muchos lo juzgan por ese error, pero pocos se atreven a ver el corazón de un hombre que, aunque caía, siempre buscaba volver a la presencia de Dios. Porque Aarón entendió que la santidad no es la ausencia de errores, sino la disposición a levantarse y seguir sirviendo. Y es que la grandeza de Aarón no estuvo solo en los sacrificios que ofrecía, sino en el silencio con que aceptaba la corrección de Dios. Él sabía que ser sumo sacerdote no era un privilegio para su propio honor, sino un servicio que exigía humildad, obediencia, y sobre todo, un amor que abarcara a cada hombre, mujer y niño de Israel. ¿Quieres descubrir cómo Aarón, más allá de sus vestiduras sagradas, se convirtió en el símbolo de la misericordia divina y en la sombra profética de un sacerdote eterno que vendría siglos después? Quédate conmigo, porque en el próximo hilo de esta narración vamos a desentrañar los secretos que la Biblia apenas insinúa, los sacrificios ocultos, las lágrimas que se derramaron en el lugar santísimo y la fe que, incluso en la muerte, convirtió a Aarón en un faro de redención. Esta es la historia de un hombre común llamado a ser el puente entre el cielo y la tierra. Antes de seguir con esta historia épica y conmovedora, te invito a darle like a este vídeo y a suscribirte al canal. Aquí no solo contamos las historias más conocidas de la Biblia, sino que vamos más allá, exploramos los secretos que han sido pasados por alto, los susurros que sobreviven entre las líneas sagradas y los mensajes que todavía pueden cambiar nuestras vidas hoy. Quédate hasta el final, porque aquí encontrarás inspiración, reflexión y una conexión profunda con cada personaje que alguna vez decidió escuchar la voz de Dios. Ahora, regresemos a la historia de Aarón, el hombre que aprendió que la verdadera grandeza no está en los títulos, sino en el corazón que late por el pueblo que sirve. Después del becerro de oro, muchos habrían pensado que Aarón había perdido la dignidad de su llamado. Pero Dios, en su infinita misericordia, no lo desechó.
Lo restauró y le mostró que incluso los líderes más santos necesitan de su gracia. En cada sacrificio que Aarón ofrecía en el tabernáculo, él no solo veía la sangre de los animales, veía la misericordia de un Dios que perdona y la posibilidad de un nuevo comienzo. Lo que casi nadie cuenta es que Aarón no era solo un sacerdote que realizaba rituales, era un padre espiritual para un pueblo que aún estaba aprendiendo a vivir en libertad. Cuando los israelitas traían sus ofrendas, Aarón no veía solo sus fallas, sino también sus anhelos. Oraba por ellos como un padre ora por sus hijos, y su corazón latía con el deseo de que cada sacrificio fuera un paso más hacia la santidad y la reconciliación. Los relatos más antiguos susurran que, en las noches más oscuras del desierto, Aarón se levantaba antes del amanecer y caminaba en silencio alrededor del tabernáculo. Oraba no solo por la nación, sino por sí mismo, para que su corazón nunca se endureciera, para que sus manos siempre fueran limpias al alzar el incienso ante el Altísimo. Porque Aarón sabía que el verdadero peligro no era el enemigo externo, sino la arrogancia que puede envenenar el alma de un hombre elegido para servir. La Biblia nos dice que Aarón murió en el monte Hor, pero lo que no siempre se cuenta es el profundo simbolismo de ese momento. Moisés mismo lo despojó de las vestiduras sacerdotales y las puso sobre su hijo Eleazar. Era un acto de humildad y de legado. Aarón no se aferró al poder ni al título. Entendió que su vida era solo un capítulo en la historia de redención que Dios estaba escribiendo. Se dice que, en ese instante, Aarón no temía la muerte. Había aprendido que su sacerdocio no era solo un oficio, sino un reflejo de la compasión divina. Y mientras su aliento se desvanecía, sus últimos pensamientos no fueron para sí mismo, sino para el pueblo que amaba. Porque Aarón sabía que la verdadera santidad consiste en darlo todo, incluso cuando ya no queda nada que ofrecer. Aquí, descubrirás cómo la muerte de Aarón marcó un antes y un después en la relación del pueblo con Dios, y cómo su legado sigue vivo en cada oración, en cada sacrificio y en cada corazón que decide acercarse a la presencia del Altísimo. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación revelará el corazón más profundo de un sacerdote que supo que la grandeza siempre nace de la humildad. La muerte de Aarón fue un momento sagrado que resonó en el corazón de toda la nación. Moisés lo condujo al monte Hor, acompañado de Eleazar, su hijo, como testigo de un cambio que trascendería generaciones. Allí, sobre la cima de la montaña, Aarón se despojó de las vestiduras sacerdotales, no con rencor ni temor, sino con la serenidad de quien sabe que ha cumplido su propósito. Era el final de su jornada terrenal, pero también el comienzo de un legado que continuaría más allá de su último suspiro. La Biblia describe este momento con una solemnidad casi silenciosa. Aarón murió allí, y fue sepultado por su hermano Moisés. Pero lo que no siempre se cuenta es cómo, en sus últimos momentos, Aarón habló a su hijo de la importancia de servir con un corazón puro. Se dice que sus últimas palabras no fueron órdenes ni lamentos, sino bendiciones para aquellos que llevarían adelante la misión de reconciliar al pueblo con Dios. Los relatos antiguos narran que Eleazar, al ver el rostro sereno de su padre, comprendió que el verdadero sacerdocio no se mide por los sacrificios ofrecidos ni por las vestiduras que uno viste, sino por la entrega silenciosa de un corazón que late al ritmo de la voluntad divina. Aarón había comprendido que ser sumo sacerdote no era un título de prestigio, sino un llamado a cargar los pecados de muchos y a interceder incluso cuando el pueblo no comprendía el valor de su propia redención. Y así, mientras el sol se ponía tras las colinas del desierto, Aarón partió de este mundo dejando atrás no solo un oficio, sino una herencia espiritual que viviría en cada generación. El pueblo de Israel, al enterarse de su muerte, lloró durante 30 días. No lloraron solo por un líder, sino por un padre que los había amado incluso en sus momentos más oscuros. Porque Aarón no fue perfecto, pero su corazón permaneció siempre inclinado hacia la compasión y la misericordia. Lo que pocos relatan es que, durante ese duelo, los ancianos del pueblo se reunieron para recordar las palabras de Aarón,
los consejos que había dado en las tiendas de reunión y las bendiciones que había pronunciado con voz firme y corazón tembloroso. Y comprendieron, quizá por primera vez, que la fuerza de Aarón no estaba en el altar de oro ni en los rituales sagrados, sino en la fe que lo impulsó a ponerse de pie cada día para servir a Dios y a su pueblo sin reservas. La muerte de Aarón fue también un recordatorio para Israel de que la verdadera santidad exige rendición, no perfección. Aarón había mostrado que incluso los hombres más santos son, ante todo, hombres que necesitan gracia. Su vida y su muerte se convirtieron en un espejo para el pueblo, un reflejo de la humildad, la paciencia y la misericordia que brotan solo de un corazón que conoce a Dios de verdad. A continuación, exploraremos cómo la memoria de Aarón marcó las generaciones futuras y cómo su vida se convirtió en una profecía viva del sumo sacerdote perfecto que vendría siglos después. Quédate conmigo, porque lo que está por venir no es solo historia antigua, es una semilla de esperanza que sigue floreciendo en cada corazón dispuesto a escuchar la voz del cielo. El eco de la vida de Aarón siguió resonando en cada rincón del campamento de Israel mucho después de su muerte. Sus huellas no se borraron con el paso del tiempo ni con la llegada de nuevas generaciones. Cada vez que el humo del sacrificio ascendía en el tabernáculo, cada vez que los sacerdotes alzaban sus manos para bendecir al pueblo, el espíritu de Aarón seguía presente, como un susurro de compasión y un canto de obediencia. La Biblia nos dice que Eleazar, su hijo, heredó el oficio sagrado. Pero lo que muchos no mencionan es cómo Eleazar, al colocarse las vestiduras sacerdotales de su padre, sintió el peso invisible de cada oración que Aarón había pronunciado. No solo cargaba un manto de lino fino, sino un legado de amor y sacrificio. Sabía que debía servir con la misma humildad con la que Aarón había servido, con la misma certeza de que cada gota de sangre derramada en el altar era un testimonio de la misericordia de Dios. Los relatos menos conocidos cuentan que, en las noches de luna llena, Eleazar salía del tabernáculo y alzaba la vista al cielo, recordando las historias que Aarón le había contado de joven. Historias no de victorias personales, sino de cómo un hombre puede encontrar fuerza en la debilidad y cómo la voz de Dios puede ser más dulce que cualquier canto de victoria humana. El legado de Aarón no fue solo un linaje sacerdotal, fue un recordatorio vivo de que el papel de un líder espiritual no es brillar por sí mismo, sino reflejar la luz del Altísimo. Aarón había sido la voz de la intercesión cuando el pueblo pecaba, el consuelo cuando el miedo llenaba las tiendas, y el ejemplo de que la santidad comienza en lo invisible, en las intenciones del corazón. Lo que pocos se atreven a narrar es cómo, incluso después de su muerte, Aarón siguió inspirando a los profetas y a los reyes de Israel. Sus palabras de bendición, Jehová te bendiga y te guarde, se convirtieron en un sello eterno, un canto que sobrevive hasta hoy, recordándonos que la gracia de Dios no depende de nuestras fuerzas, sino de su amor eterno. Aarón fue más que un sumo sacerdote, fue la sombra de lo que habría de venir. Porque su vida, llena de sacrificios y de oraciones, era un reflejo imperfecto pero profundamente humano del sumo sacerdote perfecto que vendría siglos después, Jesús, el mediador entre Dios y la humanidad. Cada vez que Aarón ofrecía un sacrificio, estaba anunciando en silencio la llegada de aquel que se ofrecería a sí mismo como el sacrificio final. Siguiendo con este maravilloso relato, te contaré cómo la historia de Aarón, tejida con hilos de debilidad y redención, nos enseña que la santidad no es un pedestal para los fuertes, sino un refugio para los que se atreven a creer. Quédate conmigo, porque el corazón de esta historia está por revelarse en su máxima expresión de amor y esperanza. Mientras los días del desierto continuaban y las generaciones de Israel crecían, la memoria de Aarón se convirtió en un faro silencioso que guiaba a un pueblo que siempre había necesitado dirección. Sus nietos y bisnietos siguieron sirviendo en el tabernáculo, y cada vez que la ofrenda ardía en el altar, era como si la voz de Aarón susurrara desde la eternidad: este es el camino de la reconciliación. Pero lo que casi nadie recuerda es cómo Aarón, incluso después de su muerte, dejó un legado que iba más allá de los sacrificios rituales.
Su vida fue una enseñanza viva de cómo la gracia de Dios puede transformar los errores en oportunidades de redención. Porque Aarón, aunque había cedido ante el pueblo al hacer el becerro de oro, aprendió a levantarse, a aceptar la corrección divina y a seguir adelante con un corazón renovado. Los sabios de Israel solían contar que la verdadera fuerza de Aarón no estaba en las vestiduras de lino ni en el sonido de las trompetas que anunciaban su entrada al lugar santísimo. Su fuerza estaba en su capacidad para escuchar la voz de Dios, aun cuando el orgullo humano susurraba lo contrario. Porque Aarón entendía que ser un líder espiritual no significaba nunca fallar, sino nunca dejar de escuchar. Los relatos más íntimos narran que, en las noches de incertidumbre, cuando las murmuraciones del pueblo se volvían más fuertes que los cánticos de adoración, Aarón se refugiaba en la oración. No pedía riquezas ni victorias militares, pedía un corazón puro y la sabiduría para guiar a un pueblo que no siempre comprendía el peso de la santidad. Porque él sabía que cada palabra que pronunciaba como sacerdote era una intercesión, un puente entre el cielo y un pueblo que necesitaba esperanza. La Biblia nos recuerda que Aarón fue llamado a bendecir al pueblo con las palabras: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Pero lo que no siempre se dice es que esas palabras no eran un simple rito, eran el susurro de un hombre que conocía la fragilidad de su pueblo y el poder infinito de su Dios. Cada vez que levantaba sus manos, Aarón pedía no solo por provisión material, sino por un corazón que aprendiera a ver a Dios en cada paso del desierto. Y es que, aunque Aarón murió en el monte Hor, su voz nunca fue silenciada. Porque la santidad que él personificó no era solo para su tiempo, sino para cada generación que quisiera acercarse a Dios con reverencia y humildad. Sus vestiduras fueron heredadas por Eleazar, pero su espíritu de obediencia y misericordia se convirtió en una herencia que ningún ladrón ni enemigo podía arrebatar. Seguiremos navegando en esta maravillosa historia donde descubrirás cómo el papel de Aarón como sumo sacerdote era mucho más que un título, era un anuncio profético del sacerdote eterno que vendría a ofrecernos no solo sacrificios temporales, sino un acceso directo y perfecto a la presencia de Dios. Quédate conmigo, porque estamos a punto de desvelar la conexión más poderosa entre Aarón y la promesa que cambiaría la historia de la humanidad. La figura de Aarón, el primer sumo sacerdote, fue un reflejo imperfecto, pero profundamente sagrado del papel que un día asumiría el Mesías. Cada vez que Aarón ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo, estaba anunciando en silencio la llegada de un mediador mucho más grande, uno que no ofrecería la sangre de animales, sino la suya propia. Su vida y su servicio eran un eco profético de la redención perfecta que Jesús traería siglos después. Lo que pocos saben es que los sabios de Israel, a lo largo de los siglos, meditaban sobre cómo Aarón llevaba en su pecho el pectoral con las 12 piedras, cada una representando a una tribu de Israel. Cada piedra, engarzada en oro, era un recordatorio de que el sumo sacerdote no servía solo para un pueblo anónimo, sino para cada persona que necesitaba un camino de regreso a Dios. Aarón, sin saberlo, estaba anunciando que un día vendría uno que llevaría no solo piedras, sino las almas mismas de toda la humanidad sobre su corazón. La Biblia nos cuenta cómo Aarón ofrecía incienso en el lugar santísimo, como cada nube de aroma era un símbolo de las oraciones que ascendían hasta el cielo. Pero lo que no siempre se menciona es cómo Aarón temblaba antes de entrar, sabiendo que estaba cruzando el umbral entre lo humano y lo divino. Sabía que un solo error podía significar la muerte, pero aún así entraba, porque entendía que la intercesión no es solo un deber, sino un privilegio que se honra con cada latido del corazón. Los relatos más antiguos dicen que Aarón, antes de entrar al lugar santísimo en el día de la expiación, pasaba la noche anterior en oración y ayuno. No dormía, no comía, solo buscaba la pureza que le permitiera ser el puente entre un pueblo quebrantado y un Dios que siempre está dispuesto a perdonar. Su vida era un testimonio de que la santidad no es un pedestal, sino un llamado a vivir con los pies en la tierra y los ojos puestos en el cielo. Y así, Aarón, con sus vestiduras blancas y su corazón tembloroso,
se convirtió en la primera sombra del sacrificio perfecto. Cada vez que el pueblo oía el tintinear de las campanillas en el borde de su túnica, sabía que su vida estaba siendo representada ante el Altísimo. Pero Aarón también sabía que, un día, vendría alguien que no necesitaría sacrificios repetidos, porque su sangre sería suficiente para siempre. En la siguiente y última parte, te contaré cómo la vida de Aarón no terminó con su muerte, sino que se convirtió en la base sobre la cual se construyó la esperanza de un pueblo y de toda la humanidad. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un hombre, es la revelación de un amor que no conoce final. Y así, llegamos al final de esta historia épica. La vida de Aarón, el primer sumo sacerdote, no terminó en el monte Hor ni en el silencio del desierto. Su legado siguió latiendo en cada sacrificio ofrecido, en cada oración elevada y en cada corazón que comprendió que la misericordia de Dios siempre está más cerca de lo que imaginamos. Aunque su voz se apagó en la tierra, su ejemplo resonó a través de los siglos, como un canto que invita a cada uno de nosotros a descubrir el poder de la rendición y la belleza de servir con humildad. Aarón no fue perfecto. Fue humano. Pero su fe, su humildad y su disposición para servir nos enseñan que Dios no llama a los más poderosos, sino a los que están dispuestos a rendirse por completo. Su vida nos recuerda que la grandeza verdadera no se mide en victorias terrenales, sino en la entrega silenciosa y constante de un corazón que sabe que toda fuerza viene de lo alto. Aarón no se convirtió en sumo sacerdote porque era el más fuerte o el más sabio, sino porque supo reconocer que su debilidad era el espacio donde Dios podía mostrar su poder. Su vida es un recordatorio eterno de que la santidad no es un título que se hereda, sino un fuego que arde en el corazón de quienes deciden escuchar la voz del cielo y obedecerla sin reservas. La historia de Aarón nos muestra que cada uno de nosotros, aunque lleno de imperfecciones, puede ser un canal de bendición para el mundo. Que la santidad no es un pedestal para los que nunca tropiezan, sino un llamado para aquellos que, aun cayendo, se levantan una y otra vez y siguen caminando hacia la luz. Aarón cometió errores, como cuando cedió a la presión del pueblo y forjó el becerro de oro. Pero también nos enseñó que el perdón de Dios es más grande que nuestras caídas y que la gracia puede restaurar incluso los corazones que han sido tentados por el miedo y la duda. Su historia es un canto de esperanza para todos los que hemos fallado, y sin embargo, seguimos creyendo que Dios puede usarnos para su gloria. Cuando nos atrevemos a ponernos de pie, aun temblorosos, para interceder por otros y llevar su carga ante Dios, estamos siguiendo los pasos de un hombre que se convirtió en puente entre la tierra y lo divino. Aarón fue el mediador, el hombre que llevaba los pecados y las súplicas de un pueblo rebelde hasta el corazón mismo de Dios. Y así como Aarón se presentó con las manos llenas de incienso, nosotros podemos presentarnos cada día con oraciones que ascienden como perfume, confiando en que Dios escucha cada palabra susurrada con sinceridad. Querido amigo, si esta historia te ha inspirado, te invito a darle like a este vídeo y a suscribirte a este canal. Aquí no solo relatamos historias antiguas, sino que descubrimos cómo cada una de ellas sigue viva en nuestro corazón y en nuestra vida diaria. Cada relato es un puente entre el pasado y nuestro presente, un recordatorio de que las mismas manos que sostuvieron a Aarón también nos sostienen a nosotros. Déjame tus comentarios y testimonios. Cuéntame cómo la historia de Aarón ha tocado tu vida o cómo te ha inspirado a servir con un corazón más humilde y entregado. Porque cuando compartimos nuestras historias, también compartimos la luz que nos guía. Y quiero que te lleves esta reflexión final, que resume todo el poder y la belleza de esta historia. La santidad no está en los altares de oro ni en los rituales más solemnes, sino en un corazón dispuesto a rendirse a la voluntad de Dios, una y otra vez, con cada latido. Es un llamado a vivir no con miedo, sino con valentía. A reconocer que no importa cuántas veces fallemos, siempre hay un camino de regreso a la presencia de aquel que nos conoce y nos ama sin medida. Aarón fue testigo de que Dios no escoge a los fuertes, sino a los dispuestos. Que la verdadera grandeza nace no de la fuerza,
sino de la humildad de quien se atreve a decir, aquí estoy, Señor, úsame. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que el ejemplo de Aarón y la fuerza de su fe iluminen tu camino y te inspiren a vivir como un verdadero sacerdote de amor, hoy y siempre. Que encuentres en su historia el coraje para presentarte ante Dios, no con perfección, sino con un corazón dispuesto a escuchar, a obedecer y a servir. Porque en cada paso que damos, en cada oración que elevamos, la historia de Aarón nos recuerda que la fe siempre abre caminos donde antes solo había murallas. Y que, en las manos de Dios, incluso las vidas más sencillas pueden convertirse en instrumentos de redención y esperanza para el mundo.